A finales del siglo XVI, China concentra una cuarta parte de la población del mundo y representa un 40% de la riqueza del planeta. En el Imperio Ming, los impuestos se recaudaban en especie, un sistema poco eficaz para una economía tan desarrollada. En 1580, el secretario del emperador, Zhang Yuzheng, modificó completamente el sistema tributario y la unidad de recaudación pasó del arroz a la plata. Pero había un problema. China no tenía plata. Solo los españoles, establecidos ya en Manila, estaban en condiciones de atender esta necesidad de manera estable y con garantías de calidad, gracias a la plata de América. Esta confluencia de intereses conectó las dos economías más potentes del mundo en ese tiempo, la hispana y la china, los Austrias y los Ming. Filipinas es un mundo súper interesante al que llega todo el comercio del sudeste asiático. Evidentemente la corona entiende que lo que hay que implementar es una ruta que una las Filipinas con México y recorriendo todo México esas mercancías se embarcan en la flota anual. Es decir, podemos acceder al tráfico directo sin necesidad de empeñarnos en conservar las Molucas a precio de sangre. A 15 de noviembre llegó al puerto de Acapulco un navío de los que partieron de las islas Filipinas a 1 de julio. Así comienza una carta que envía el cuarto virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almansa, a Felipe II en 1573. En esta carta da cuenta del plan para la creación de una ruta de comercio estable desde Asia hacia América. Filipinas forma parte de la expansión del virreinato de la Nueva España. Nace una ruta comercial que va a ser definitiva en el desarrollo económico del comercio global. El galeón sale de Manila a 1 de julio, echando el verano. Hacen un recorrido que hoy nos parecería muy extraño porque tienen que subir muy al norte del trópico de Cáncer para coger la corriente del Kuroshio. Este recorrido dura entre 5 y 6 meses por la obligación de subir tan alto. Por el contrario, el camino de regreso siempre es mucho más fácil, porque aquí las corrientes te conducen directamente desde Acapulco a Manila, con lo cual es más llevadero. Eso hace, ¿no?, que todo el mundo se sorprenda. 5 o 6 meses a la ida y, sin embargo, nunca más de 3 meses a la vuelta. El galeón de Manila, primero de todo, es un barco. Hay que empezar por decir eso. Es un barco, es un galeón. El barco que entonces era el barco típico de las grandes navegaciones de altura española era el galeón de alto bordo, y entonces pues eso es lo que se emplea. O sea que es un barco. Lo que pasa es que como ese barco es la única nave que va a ser el trayecto entre Manila y Acapulco en México, pues entonces a esa ruta se la va a llamar la ruta del galeón de Manila, porque como se hace siempre en galeones, pues lo más fácil era llamarle ruta del galeón de Manila. Otros lo llamaron la ruta de la nao de China, otros lo llamaron la ruta de la nao de Acapulco, pero finalmente las cosas son a veces así. De esas expresiones, el galeón de Manila quedó como expresión fundamental. Entonces el galeón de Manila, además de ser un barco, además de eso es una ruta específica que va a unir China con la posesión española de las Filipinas, que son españolas desde 1565 en adelante, y desde las Filipinas españolas vayan a llegar hasta México, concretamente hasta Acapulco, y desde Acapulco vuelven otra vez a Manila. Los efectos de la globalización de repente se hacen palpables, realmente no se pueden negar. Lo que está ocurriendo en un lugar puede tener efectos transformadores de la economía en otro lugar que está a cientos o miles de kilómetros. O economías que estaban basadas en la subsistencia no pueden sobrevivir porque hay efectos superiores creados por una economía global que les pueden afectar. Esos efectos entonces nos hacen reflexionar. Es precisamente finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando la globalización de pronto adquiere un nuevo vigor, una nueva manifestación, una nueva realidad que es innegable, cuando buscamos por explicaciones y de pronto nos damos cuenta que este fenómeno no es nuevo, que este fenómeno ya se había creado, había empezado a tener sus manifestaciones ya desde aquel
viaje de Urdaneta desde 1565 y cuando se va desarrollando el comercio transpacífico del galeón de Manila. Me he encontrado casos de comerciantes que compran productos en Filipinas, en Manila, muy caros, almizcle, algalia, fijador de perfumes, o ámbar gris, también fijador de perfumes, y bueno, lo venderían en México. No especifican que se deben llevar a Sevilla para venderlos en Sevilla. Y con el dinero que le paguen en Sevilla, que sería más rentable, le pagarían más, comprar mercancías para vender en Nueva España. Llamamos a Manila epicentro de la primera globalización, porque es el lugar donde confluye Asia con América y el lugar sobre todo donde llega la plata, y por eso Manila tiene una importancia capital en siglos XVI al XVIII. La capacidad del galeón de Manila, que era uno de los barcos de madera más grandes de su tiempo, con más de 1.000 toneladas, 1.500 toneladas, incluso llegando a las 2.000 toneladas. El Parián era una especie de mercado donde se negociaban los lotes de mercancías que venían de China y que los mercaderes chinos vendían a los que tenían las boletas para embarcar. La palabra Parián, que es una palabra que se origina allí en Filipinas, es trasladado a dos de los sitios que más comerciaron con Filipinas, en Acapulco, a Puebla o a Ciudad de México. Por ejemplo, el mercado central de México, todo hoy día se llama el Parián de México. La importancia de esta ruta comercial ha hecho que la humanidad, todo el mundo, se conecte. Consecuentemente, también se despierta interés de intercambio entre el mundo occidental y el oriental, porque los productos despiertan curiosidad sobre el mundo asiático, sobre China y viceversa. Esta ruta, que es una ruta muy especial y que encuentra un derrotero típico a partir de las primeras navegaciones, ya en el año 70, 73, ya la ruta está perfectamente establecida, ¿no?